Hola, hola queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a Mate del Cole. El día de hoy hablaremos sobre la diferencia simétrica. ¿Sabes qué es la diferencia simétrica? Hoy lo aprenderemos. Muy bien chicos, muy bien chicas. Entonces aquí tenemos el concepto de la diferencia simétrica. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice lo siguiente: la diferencia simétrica de dos conjuntos es un nuevo conjunto que contiene todos los elementos que pertenecen a uno o al otro conjunto, pero no a ambos conjuntos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Entonces, nos dice, la diferencia simétrica de dos conjuntos es un nuevo conjunto. Entonces, cuando nosotros tenemos dos conjuntos, la diferencia simétrica va a ser un nuevo conjunto, o sea, se va a formar un nuevo conjunto. Entonces, ¿pero qué elementos contiene este nuevo conjunto? Contiene todos los elementos que pertenecen a un conjunto o al otro conjunto, pero no los elementos que le pertenecen a ambos al mismo tiempo. O sea, va a ser un nuevo conjunto cuyos elementos van a ser todos los elementos que le pertenecen a un conjunto o que le pertenecen al otro conjunto, pero no los elementos que le pertenecen a ambos conjuntos. ¿Correcto? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Para esto tenemos el conjunto A y tenemos al conjunto B. A nosotros nos están pidiendo hallar la diferencia simétrica del conjunto A y del conjunto B. La diferencia simétrica se representa con este símbolo, que tiene forma de un triángulo. Entonces, aquí nos están diciendo hallar la diferencia simétrica del conjunto A y el conjunto B. Entonces, el conjunto A tiene los siguientes elementos: el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Mientras que el conjunto B tiene el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5 y el elemento 6. Entonces, para dar solución a esta pregunta, vamos a ayudarnos con el diagrama de B. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los elementos comunes. Como ya hemos aprendido, verificamos en el conjunto A, vemos el 1 y vemos si en el conjunto B también hay 1. Entonces, no hay 1. Entonces pasamos al siguiente elemento, el elemento 2. Observamos en el conjunto B, no hay elemento 2. Entonces, miramos, el conjunto A tiene el elemento 3 y acá también hay elemento 3. Entonces, el 3 es un elemento común entre ambos conjuntos. Vamos a seleccionarlo. Entonces, ya tenemos un elemento común entre ambos conjuntos. Ahora veamos el 4. El conjunto A tiene el elemento 4 y el conjunto B también tiene el elemento 4. ¿Correcto? Entonces tenemos dos elementos comunes en el conjunto A y el conjunto B, que serían los elementos 3 y 4. Entonces, con ayuda del diagrama de B, nosotros vamos a escribir el 3 y el 4, que son los elementos comunes. Como nosotros ya sabemos, los elementos comunes van en esta área. ¿Por qué? Porque le pertenecen al conjunto B y le pertenecen al conjunto A. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es colocar los siguientes elementos. En el caso del conjunto A, los siguientes elementos es el 1 y es el número 2. Entonces escribimos 1 y 2. Entonces, de esa manera hemos colocado todos los elementos del conjunto A. Ahora vamos a colocar los elementos del conjunto B. Entonces, los que faltan colocar serían el elemento 5 y sería el elemento 6.
Entonces, elemento 5 y elemento 6. Elemento 5 y elemento 6. ¿Correcto? Entonces, ahí ya tenemos al conjunto A y al conjunto B. Tenemos los elementos del conjunto A y tenemos los elementos del conjunto B. Y tenemos los elementos que le pertenecen tanto al conjunto A como le pertenecen al conjunto B. Entonces, a nosotros nos piden hallar la diferencia simétrica del conjunto A y el conjunto B. Entonces, nosotros vamos a escribir A, diferencia simétrica, utilizamos este símbolo que tiene forma de triángulo, no, tiene forma de un triángulo, B. Correcto. Entonces, esto sería la diferencia simétrica entre A y B. Abrimos llaves para colocar los elementos que corresponden. Entonces, vamos a nuestro concepto. ¿Qué es lo que nos dice? La diferencia simétrica de dos conjuntos, que en este caso son el conjunto A y el conjunto B, dice que es un nuevo conjunto, que sería esto. Es un nuevo conjunto, ¿correcto? Es un nuevo conjunto que contiene todos los elementos que le pertenecen a uno o al otro conjunto. O sea, los elementos que van a estar en ese nuevo conjunto le van a pertenecer a uno o al otro conjunto. ¿Pero qué más dice? Pero no a ambos al mismo tiempo. O sea, pero no los elementos que le pertenecen a ambos al mismo tiempo. Entonces, observemos. Los elementos que le pertenecen a ambos al mismo tiempo, ¿cuáles serían? Serían el 3 y el 4, porque le pertenecen a ambos, le pertenecen al conjunto A y le pertenecen al conjunto B. Pero nuestro concepto nos dice que los elementos de este nuevo conjunto van a ser todos los elementos que le pertenecen a un conjunto o le pertenecen al otro. Eso quiere decir que van a ser todos los elementos que solo le pertenecen a A y todos los elementos que solo le pertenecen a B. Entonces, sería esta zona de acá. Todos los elementos que le pertenecen a A y todos los elementos que le pertenecen a B. Pero no los elementos que le pertenecen a ambos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que únicamente le pertenecen a A? El 1 y el 2. Entonces colocamos 1, ya sabemos que se separa por punto y coma los números, y 2. Y luego colocamos los elementos que solamente le pertenecen a B, que es el elemento 5 y es el elemento 6. Elemento 5, elemento 6. Entonces, de esta manera, hemos hallado los elementos de este nuevo conjunto. Entonces, esto sería la diferencia simétrica del conjunto A y del conjunto B. Entonces, sus elementos serían todos los elementos que le corresponden al conjunto A y todos los elementos que solo le pertenecen al conjunto B. Veamos otro ejemplo. Muy bien, chicos. En este ejemplo tenemos tres conjuntos, que es el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar la diferencia simétrica del conjunto A y del conjunto B. También nos piden hallar la diferencia simétrica en el conjunto A y el conjunto C. Entonces, primero vamos a concentrarnos en resolver esta pregunta. Hallar la diferencia simétrica del conjunto A y el conjunto A. Para ello, vamos a ayudarnos con nuestro diagrama de B. Entonces, esto será el conjunto A y esto será el conjunto B. Entonces, ya tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto
Entonces, como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es concentrarnos en nuestros elementos comunes. Entonces, observamos al conjunto A y observamos al conjunto B. Nuestro primer elemento es el 1 y verificamos acá. ¿Tenemos 1? No, no tenemos 1. Vamos al siguiente elemento. Elemento 2. ¿Tenemos 2 aquí? No, no tenemos 2. Vamos al siguiente elemento. El elemento 3. Miramos en B, ¿tenemos 3? Aquí tenemos 3. Entonces, sí es un elemento común 3. Entonces, tenemos ahí. Ahora vamos al siguiente elemento, el elemento 4. ¿Se repite en B? Claro, se repite. Entonces, tenemos 4 acá y tenemos 4 acá. Luego el 5, también tenemos 5 en el conjunto B. Entonces, de esta manera hemos determinado los elementos comunes, que en este caso sería el 3, el 4 y el 5. Entonces, como ya sabemos, esos elementos comunes van en la intersección de ambos conjuntos, en la intersección del conjunto A y del conjunto B. Entonces, ¿qué sería? 3, 4 y 5. Entonces, esos elementos irían en esta zona, ¿no? Sería 3, 4 y 5. Entonces, ahí ya tenemos nuestros elementos comunes. Ahora lo siguiente será colocar los elementos que le pertenezcan únicamente al conjunto A, que en este caso es el elemento 1 y es el elemento 2. Sería el elemento 1 y elemento 2. Ahora serían los que le pertenecen únicamente al conjunto B, que sería el elemento 6, 7 y 8. Entonces escribimos 6, 7 y 8. Entonces, de esta manera ya hemos agregado nuestros elementos en nuestro diagrama. Entonces, a nosotros nos están pidiendo ya la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, por nuestro concepto, nosotros sabemos que la diferencia simétrica es un nuevo conjunto, que sería este, ¿no? Ese nuevo conjunto sería A, diferencia simétrica, B, diferencia simétrica B. Entonces, esto sería igual. Abrimos nuestras llaves. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de este nuevo conjunto? Entonces, sabemos que los elementos de este nuevo conjunto son todos los elementos que le corresponden a un conjunto o a otro conjunto. Entonces, son todos los elementos que le corresponden únicamente al conjunto A y los elementos que le corresponden únicamente al conjunto B. Entonces, los elementos que le corresponden al conjunto A es el elemento 1 y el elemento 2. Entonces, vamos a escribir 1, punto y coma, 2. Luego, serían los elementos que le corresponden únicamente al conjunto B, que son 6, 7 y 8. Entonces, el elemento 6, 7 y 8. Entonces, cerramos llave. Entonces, de esta manera, hemos dado respuesta a lo que se nos está pidiendo, la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, que son todos los elementos que le corresponden al conjunto A, que únicamente le corresponden al conjunto A, y los
elementos que únicamente le corresponden o le pertenecen al conjunto B. Que por nuestra teoría dice que los elementos comunes entre ambos no van a ir en este nuevo conjunto. Ahora también nos piden hallar la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto C. También nos vamos a ayudar por el diagrama de B. Tenemos aquí este diagrama, tenemos aquí el conjunto A y tenemos el conjunto C. Entonces, ahí ya tenemos estos dos conjuntos, conjunto A y conjunto C. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar los elementos comunes, ¿no? Como ya hemos venido haciendo. Entonces, vamos ahora por aquí y observamos. 1 hay acá, no hay 1. Elemento 2 hay en C, tampoco hay elemento 2. Elemento 3 tampoco hay en C. Elemento 4 no hay en el conjunto C. Y elemento 5 tampoco hay en el conjunto C. Por lo tanto, no existe elemento común entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro diagrama vamos a escribir todos los elementos que le corresponden únicamente a A y todos los elementos que le corresponden únicamente a C. Entonces, los elementos que le corresponden a A es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, los elementos que le corresponden al conjunto C, que serían 7, 8 y 9. Sería 7, 8 y 9. ¿Correcto? Entonces, ahí ya hemos colocado nuestros elementos en los conjuntos que corresponden, ¿no? En el conjunto C y en el conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto C. Entonces, colocamos A, conjunto A, diferencia simétrica, conjunto B. Colocamos igual y abrimos llaves. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro concepto? Nos dice que la diferencia simétrica es un nuevo conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Entonces, que todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B, pero no los elementos que le corresponden a ambos. En este caso, no existe elemento que le corresponde a ambos, ¿no? Porque cada uno tiene elementos distintos. Entonces, los elementos de este nuevo conjunto serían todos los elementos que le pertenecen a este conjunto y todos los elementos que le pertenecen a este otro conjunto. Entonces, serían el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y también sería el 7, el 8 y el 9. Entonces vamos a escribir. Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces aquí estarían todos los elementos que le corresponden al conjunto A, que le pertenecen al conjunto A. Y todos los elementos que le pertenecen al conjunto C son 7, 8 y 9. 7, 8, 9. ¿Correcto? Entonces, cerramos llave. Entonces, de esta manera, hemos hallado la diferencia simétrica del conjunto A y el conjunto C.
y no hay B, sino es conjunto C. Estaba confundiendo porque tenemos conjunto C, no conjunto B. Entonces, hemos hallado la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto C, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy.